todos nos hemos convertido en líderes de opinión, se podría decir, ¿no? Cualquiera puede opinar, cualquiera puede dar información, sea verídica o no sea verídica. Una cosa es lo que decide la dirigencia y otra cosa es lo que piensa la militancia del PAN. ¿Me gustaría que regresara la democracia al interior del PAN? Todo el tiempo puede ser que ante la ciudadanía sea menos identificable un panista, y eso es algo que debemos de recuperar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Humberto Aguilar Coronado, el Tigre. Bienvenido a Palabra de Tigre, el podcast. Este ejercicio de comunicación política para los jóvenes, dirigido a los jóvenes, para tratar de saber qué es lo que piensan de la política, del entorno social, en fin, una serie de cosas. Y hoy estoy de plácemes porque me aceptó la invitación un joven con mucho talento en las filas del Partido Acción Nacional, Javier Zatarain, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, Javier. ¿Qué tal, diputado? Muchísimas gracias por la invitación y yo encantado de estar aquí en el podcast. Muchas gracias. La verdad es que es padre encontrarse colegas de estudio, ¿no? Entiendo que tú eres licenciado en Ciencia Política. Así es. Cuéntame, así es. ¿dónde estudiaste? ¿Cómo surge tu vocación por estudiar esta disciplina que no es tan sencillo y que pues a veces en el estudio y en el ejercicio de la profesión pues nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Pues yo la verdad desde muy joven siempre tuve el interés por la política y por lo público. Yo recuerdo desde primaria que nos llevaron al Congreso y yo estaba fascinado. Siempre me ha interesado mucho y yo siempre me he identificado mucho con los valores del PAN. No estaba yo en las filas del PAN hasta ya terminando la prepa más o menos. Y pues en la preparatoria yo me estaba inclinando más por economía y finanzas, por un tema pues más por un tema laboral y de poder comprender también el sector privado y el sector público. Y al final me terminé decidiendo por Ciencias Políticas e Administración Pública. Yo estudié en la Ibero Puebla. Y pues nada, yo la verdad... desde que entré a la universidad estuve en varias asociaciones y en varias organizaciones de la sociedad civil. Yo me quería afiliar al PAN desde los 18 años, pero en aquella época no había afiliaciones, no había todavía cursos de introducción al partido. Creo que se frenaron unos 4 o 5 años más o menos, porque yo quería literalmente sacar mi INE e ir corriendo a afiliarme al PAN, pero me afilié hasta el 2019. ¿A los cuántos años ya? A los 20. ¿Qué? Yo creo. Sí, a los 20. Y sí, justo cuando acababa de terminar la campaña de la del 18, poco después de la del 18, volvieron a abrir las afiliaciones y ahí me inscribí. Qué bueno, fíjate que historias similares, yo también descubrí mi vocación muy temprana y decidí estudiar Ciencia Política. Aquí en Puebla la única opción era la UPAEP. Me da mucho gusto que ya otras universidades hayan abierto esta disciplina del conocimiento, porque yo lo que siempre he reclamado es que en la política hacen falta políticos. Si tú hubieras estudiado finanzas, pues tendrías una carrera, economía, finanzas, pero te hubieras podido dedicar a la política. Claro. ¿Sí? Pero un político no se puede dedicar a las finanzas, o bueno, por lo menos yo tengo mis limitaciones. Por eso a mí me da mucho gusto platicar con gente como tú, que descubre su vocación y que se identifica con los valores del PAN, ¿no? En tu casa, algún comentario de decir, no hombre, la política no, porque eso es para corruptos. Pues en mi familia realmente no tengo ningún familiar político, no somos una familia como involucrada en la política, pero sí una familia que vota por el PAN toda la vida y que siempre se ha familiarizado con los valores del partido. La verdad, a mí cuando yo tuve este interés, en mi familia nunca me intentaron bloquear ese gusto o ese interés por la política, ni mucho menos decirme que no. Ellos siempre me apoyaron y me dijeron que estudiara lo que yo quisiera. Sí les preocupaba un poco pues lo típico, ¿no? O sea, de qué vas a vivir, cuál es la oferta laboral de estudiar Ciencias Políticas y Administración Pública, pero
pero en sí nunca tuve mayor complicación en ese sentido, siempre me apoyaron y pues nada. Fíjate que es similar. A mí sí me dijo mi papá, cuando le dije me voy a meter al PAN a trabajar, me dijo, ¿te vas a morir de hambre? En el 86, que yo termino mi carrera, pues era impensable, no que ganara el PAN, que se le reconociera el triunfo al PAN. Y eso fue realmente difícil para mí sobrellevarlo, hasta que mi papá se dio cuenta que realmente era mi vocación y que trataba yo de hacer algo por nuestro país. Claro. En el 2000 no votaste todavía. No. Tenías 2 años. 2 años, ¿no? Es decir, tú has vivido esta niñez, esta juventud en democracia. Así es. Tú no viviste la alternancia, ha habido 3 alternancias en este país, pero votaste ya en la elección del 21. Y en la del 18. La del 18 fue tu primera oportunidad de votar. La juventud como tú no sabe, porque además no se los enseñan en la escuela, qué es lo que se vivió antes del año 2000, durante todos los años 80, altas inflaciones, niveles altísimos de corrupción, en fin, una serie de cosas. Hoy que tú estás aquí trabajando en la política, participando en la política, ¿qué crees que piensen los jóvenes que no conocieron esas situaciones adversas que vivimos, pues los que ya estamos más para allá que para acá, y que ahora les toca decidir el futuro de este país? No, pues justamente yo coincido en el hecho de que como no vivimos eso, muchos nos cuesta familiarizarnos con esa idea, ¿no? Y valorizar pues el que hoy tenemos instituciones, el que hoy tenemos elecciones libres, el que hoy tenemos un INE fortalecido que garantiza elecciones, ¿no? Pero yo siento también que los jóvenes hoy en día tenemos un papel fundamental, y es que somos realmente los que van a decidir la elección, ¿no? O sea, si todos los jóvenes salieran a votar, que somos el sector que menos vota, lamentablemente, si todos los jóvenes saliéramos a votar, elegiríamos al siguiente presidente de la República. Claro. Elegiríamos al gobernador, elegiríamos, o sea, y es que yo siento que esta apatía de los jóvenes de participar también se debe a que muchas veces la política no ha sabido hablarle a los jóvenes y saber entender cuáles son las problemáticas. Y también, pues eso también, una tarea importante de los partidos es justamente formar a los jóvenes y formar a los cuadros para que sepan justo todo esto que decíamos, ¿no? Que antes de cuando nosotros crecimos, pues no nos tocó toda esa época de cuando no existían las instituciones, no existía el INE, no existía la credencial con fotografía, algo tan simple, ¿no? Y que hoy debemos de darle un valor muy importante porque corren el riesgo de desaparecer, ¿no? Y justo por eso ese llamado a participar también. Sí, tienes toda la razón. Si votaran todos los jóvenes, que están por ahí como de 30 millones, decidirían el futuro de este país y quiénes serían sus autoridades. Pero, a ver, Javier, los que venimos del siglo pasado, no entendíamos lo que era repostear, retuitear, compartir, no sé cómo se diga en Instagram, pero hay como 5 formas diferentes de compartir información. Ahora, antes a nosotros nos tocaba de voz en voz ir a convencer a las mujeres, a los jóvenes, para que participaran políticamente. Yo, por ejemplo, entré a la política precisamente para ser un agente de cambio. Y aunque yo no estuve en el juvenil nunca en el PAN, sí entré muy joven al PAN, yo ya tengo 42 años militando en el PAN, pero ahora nos tenemos que involucrar en los nuevos términos, en el nuevo lexicón, no solamente político, sino social que utilizan los jóvenes. ¿Qué recomendación me harías a mí, que soy candidato a diputado en estos momentos, para poder tener una empatía con los jóvenes? ¿Qué lenguaje utilizar? ¿Qué es lo que les interesa a los jóvenes? Y no aquella posición impuesta de buenas tardes, yo soy... No. Yo siento que es un balance, porque muchas veces
no es el hablar como la política convencional, que tal vez a veces se puede ver medio lejana a los jóvenes, pero tampoco esta otra política que hoy podemos ver en ciertos personajes, por ejemplo, el Movimiento Ciudadano, ¿no? Que creen que también hablarle a los jóvenes es simplemente el bailecito y el video de TikTok y realmente los jóvenes sí nos interesa la política, sí nos interesan los temas públicos, nos interesan las causas sociales. Yo siento que somos una generación involucrada en causas sociales, pero sí somos una generación que quiere las cosas mucho más rápido. Yo siento que eso es algo que caracteriza mucho. Por ejemplo, la generación de ustedes se leía muchos libros y se acababa el libro, y nuestra generación es mucho más complicado. Es más, hasta un video de 10 minutos, de 1 hora, pues ya si no captas la atención luego, pues como que los jóvenes pierden ese interés, ¿no? Entonces, pues es lograr comunicar de manera efectiva lo que les interesa a los jóvenes, las causas de los jóvenes, que para eso también es el trato directo. Yo creo que eso no ha cambiado tanto en cuestión de... Sí puedes acercarte un poco a través de redes sociales, pero el trato humano directo es lo mejor, y pues comunicarlo de una manera mucho más dinámica. ¿Cómo se vería un político de mi edad que dijera, es que Javier, yo cuando fui a la facu, y cuando estuve estudiando en tal, o sea, ya ves que ahora recortan los sustantivos, ¿no? Y me parece, es mi opinión, que no se vería bien porque se vería alguna falsedad en la expresión. Pero también es cierto que si no nos actualizamos en la lógica de las redes sociales, en la lógica de que pues ya no necesitas esperarte al noticiero de las 10 de la noche para enterarte de lo que sucedió en este país. Ahora abres tu celular, abres TikTok o abres Twitter o abres Instagram y sabes lo que está pasando en el mundo. Sean noticias buenas, sean noticias malas o sean simplemente asuntos informativos. Entonces, yo sé que hay muchos políticos que han utilizado, por ejemplo, el TikTok para ser payasos, ¿no? A mí me parece que hay que tener cierto respeto también por la política. ¿Qué opinas de esto? Pues justamente, yo siento que también el ser servidor público debe de dar, pues el peso que tiene no debe de ser para menos, como para tener una institucionalidad y una manera correcta, pero yo sí creo en la adaptación a los tiempos de hoy. Y no es que lo queramos o nosotros queramos promoverlo, sino que es algo que ya nos rebasó o que ya nos alcanzó, y que la nueva forma de comunicar o de acercarte a la ciudadanía, pues también yo siento que es hasta mucho más sencilla que antes, ¿no? O sea, antes un político se le podría complicar mucho más saber verdaderamente cuáles son las cosas que piensa la ciudadanía, qué es lo que piensa mi distrito, mi municipio, mi estado, y tenías que tal cual ir a tocar puerta por puerta a las colonias, ¿no? Y hoy en día yo siento que con meterte a Twitter un rato en las páginas correctas, en los comentarios correctos, pues ya te puedes dar más o menos una idea cómo es que piensa la ciudadanía hoy en día, y eso es algo muy bueno. Pero también, pues todo lo que la tecnología, como tiene su parte buena, también tiene sus peligros, ¿no? El hecho de que todos nos hemos convertido en líderes de opinión, se podría decir, ¿no? Cualquiera puede opinar, cualquiera puede dar información, sea verídica o no sea verídica. Y entonces, pues ese es como el balance que se tiene que encontrar, saber usar las redes sociales, pues, para conocer más lo que piensa la gente y acercarte más a la gente, pero tampoco dejarse llevar por cualquier cosa, ¿no? Fíjate que cuando me dijeron que me tenía que meter a Twitter, yo hice una valoración muy seria porque mi definición del Twitter, ahora X, es que es la posibilidad de la ofensa sin rostro. Cualquiera puede hacer una cuenta poniéndose un sobrenombre y te puede ofender y no sabes cómo defenderte, y muchas veces lo hacen enviados por alguien o para ellos tener un poquito más de movimiento en sus redes sociales. Esto demerita evidentemente al asunto. Yo me acuerdo que antes lo que teníamos para escuchar así a la sociedad, a los ciudadanos, eran los grupos de enfoque. Ahora, afortunadamente, con la tecnología ya tenemos estudios de escucha digital, información de primera mano, cruces de
todo lo que la inteligencia artificial está dando precisamente para saber qué está pasando. Se puede utilizar de mala manera la inteligencia artificial, ¿no? Esto sería un peligro. Regular la utilización de la inteligencia artificial me parece a mí tan importante como regular en redes sociales expresiones, lo que se conoce como fake news y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. No, y es que justo sobre la inteligencia artificial yo lo platicaba con unos amigos el otro día porque hoy en día tú ves una imagen y ya no sabes si es real o no. Exacto. O puedes escuchar una llamada de una persona y puede ser que no sea su voz realmente, ¿no? Y claro que es algo que se debe de regular, es muy complicado porque se tendrían que no solamente cambiar la ley, sino que hacer todas las instancias que regulen eso y sería muy complicado, igual que lo de las redes sociales, ¿no? El regular porque, por ejemplo, en una red social cualquier persona puede crear 10 cuentas o puede crear sin ningún problema en un ratito y es muy complicado de regular, pero yo siento que sí tendríamos que adelantarnos en ese sentido porque se va a ir complejizando conforme avance el tiempo y nos va a rebasar también, ¿no? Todo esto de la... Regreso un poquito al PAN porque me interesaría mucho que quienes nos estén viendo vean por qué los jóvenes sí se pueden interesar en la doctrina del PAN, en los postulados del PAN y decirles desde ahora, lo que deciden los dirigentes no es lo que decide sí es lo que decide el PAN, pero no los panistas. Yo siempre he hecho la diferenciación. Una cosa es lo que decide la dirigencia y otra cosa es lo que piensa la militancia del PAN. En este sentido, tu inspiración en el PAN, ¿quién fue? ¿Tiene nombre? ¿Tiene rostro? ¿Tiene obra? Pues no sé si podría mencionar a una sola persona. Yo creo que yo personalmente nunca pensé en pertenecer a otro partido. O sea, siempre tuve muy claro que era el PAN, siempre tuve muy claro que era el partido con el que me identificaba en cuanto a valores, en cuanto a causas y principios. Y yo desde que antes de pertenecer formalmente al PAN, yo ya seguía a personajes como obviamente Diego Fernández de Ceballos, el Maquío, grandes personajes así, y conforme fui entrando, pues ya obviamente leí a Efraín González Luna, el propio Manuel Gómez Morín, Carlos Castillo Peraza, y la verdad yo siento que uno sí se enamora del partido y de la doctrina, y justo como decía, o sea, que la dirigencia y las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional o el estatal o el municipal no son el partido como tal, y es que eso es una característica que tenemos como partido, ¿no? Que la militancia es el corazón y el alma del partido y que cada militante tiene un papel fundamental en el PAN. Y yo justo soy el juvenil que más cursos de introducción al partido ha dado. Y siempre que doy un curso de introducción al partido, lo digo. Y es que en otros partidos pues te piden tu INE y con meterlo en una página web ya eres militante, ¿no? Pues ya eres militante y tal vez ni te das cuenta y ya te afiliaron, ¿no? Y en el PAN pues tenemos una serie de procedimientos que para muchos puede ser engorroso, puede ser de flojera, pero también tienen una razón de ser, ¿no? Y es que no queremos un partido que afilie masivamente, que tenga militantes que ni saben qué es el PAN, ni saben, sino que verdaderamente conozcan qué es el PAN, se enamoren de lo que es el PAN, porque pues tú no vas a poder defender si en algún momento llegas a un cargo de elección popular o eres un funcionario, los valores del partido si no los conoces realmente, ¿no? Entonces yo sí he sido un pues firme creyente de eso y en la juventud es en lo más importante, ¿no? Porque si los jóvenes que están entrando al partido no conocen la doctrina y no quieren al partido por algo más trascendente que nada más el ocupar un cargo, un lugar, pues yo creo que sí se puede caer en un pragmatismo peligroso, ¿no? En un pragmatismo en el que pues vemos que ha habido panistas que de la nada se van a otros partidos porque les conviene, ¿no? Claro. Porque no les dieron el cargo, porque no les dieron el lugar, y un verdadero panista se quedaría, ¿no? Se quedaría por algo más allá. Fíjate que hoy que estamos viendo eso, que muchos están migrando de un partido a otro, de una coalición a otra, ojalá fuera porque
se convencieron de que las políticas públicas de un partido político en el gobierno son las que realmente están dando resultado. Y desafortunadamente, la mayoría de los casos es porque no se les otorga una candidatura en el partido. Así ha pasado en el PRI, en el PAN, incluso en Morena, ¿no? Que ahora yo les decía, pues no se volteen mucho para acá, ¿no? Sí. Pero, pues al final del día, pues en ejercicio de su libertad, pues los militantes de cada partido político lo pueden hacer. Pero yo siempre he pensado, no sé cuál sea tu opinión, que esto denigra a la política. Claro. Porque entonces dicen, pues todos los políticos son iguales. Todos los políticos son iguales, ¿no? Entonces me parece complicado este asunto, ¿no? En este sentido, ¿tú qué le dirías a las y los jóvenes? ¿Qué cualidades deberían de buscar los jóvenes en un político? ¿O en su representante popular o en su autoridad? Yo creo que un valor importantísimo es la congruencia, ¿no? Y yo creo que es algo que falta mucho en política actualmente. O sea, el que puedas tú investigar la historia de un candidato, la historia de un político y saber si siempre ha estado en el mismo partido, siempre ha defendido las causas que hoy dice defender, siempre ha tenido esa... O realmente es que ahorita quiere un cargo y hace 2 días pensaba de otra forma, ¿no? Porque es algo que hoy estamos viendo mucho, todos quieren ser candidatos de Morena, pero realmente hasta los propios de Morena y mucha militancia de Morena dicen, ¿qué hacen estos aquí si son los que criticamos antes, ¿no? Porque ¿dónde ha estado esa congruencia? Y yo siento que también, hasta en cierto punto, en el PAN nos da la oportunidad de recobrar mucho esa identidad, ¿no? Y no es que la hayamos perdido, pero sí hace falta recordarla, porque yo siempre he dicho que aquello que hace un partido, tener votantes y tener vida política como tal, es tener una identidad bien definida, ¿no? Y del PAN, algo que siempre se ha presumido, tal vez no ganaba elecciones, pero tenía una identidad muy definida y hasta se decía, y los panistas lo decían, que un panista es distinto y distinguible, ¿no? Ante la sociedad. Tú podías ver en un debate y sin ver logos, pues decías, ese seguro es el panista, ¿no? Como por su forma de hablar, por su forma de expresarse, por los valores que profesa, ¿no? Y yo siento que con el paso del tiempo puede ser que ante la ciudadanía sea menos identificable un panista, y eso es algo que debemos de recuperar, ¿no? Recuperar la identidad. Así es. Yo creo en esto porque pues, con 42 años de militancia he visto que para la sociedad o una parte de ella y los medios de comunicación es más vendible, por ejemplo, que alguien se salga del PAN y se vaya a Morena, que alguien se quede en el PAN defendiendo los valores del PAN. Claro. Y eso me parece que es gravísimo, ¿no? Sí. Y sobre todo cuando muchos utilizan esas expresiones de el peor enemigo de un panista es el propio panista, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que las debemos de desterrar. Dame tu definición, no la definición, la diferencia que tú ves entre política y grilla. Pues yo creo que la política busca algo más trascendente a largo plazo, ¿no? La política realmente busca transformar la vida de la gente, busca transformar la vida de una comunidad determinada, de un municipio, de un estado. Y la grilla, pues simplemente es eso, ¿no? Pues la grilla viene del ruido de los grillos, así, es simplemente el ruido, simplemente pelear por pelear, tal vez pelear por un cargo, pelear por algo momentáneo, no por algo de valor significativo en el largo plazo o de trascendencia. Yo creo que esa sería la diferencia principal, ¿no? O sea, lo que tenemos que rescatar es la política con mayúscula y dejarnos de grillas, ¿no? La grilla se hace en los cafés, sí. La política se hace en el comité, en la plaza pública. ¿Tú crees que para la política se requiera la búsqueda de los acuerdos? Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, y yo creo que más ahora que nunca, porque vivimos en un contexto político muy complicado, ¿no? Justo, por ejemplo, si nos ponemos a ver la alianza con el PRI y el PRD, ¿no? Que yo en algún momento, pues sí llegué a cuestionar mucho. Pero justamente
pues es ahí cuando haces un balance de los acuerdos, el decir, pues estamos peleando por esto en específico, este objetivo central que creemos que es lo más importante en este caso, como decíamos, ¿no? Las instituciones, salvaguardar la democracia, todo esto por lo que se ha peleado muchos años y que ya se había logrado conquistar. Y pues quitar algunas diferencias o dejar de lado algunas diferencias que nos dividen. Pero por supuesto que también es una tarea muy complicada porque el PAN en este caso o cualquier político debe de lograr hacer alianzas y debe de lograr hacer acuerdos sin perder también su identidad, ¿no? Muy bien. Oye, a ver, y en este sentido, ¿tú crees que para la política, para la convivencia social, pero en especial para la política, la palabra debe tener algún valor? Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, la palabra, pues en sí es justo lo que decíamos de la congruencia, ¿no? O sea, hoy en día la población, yo siento que por eso piensa que todos los políticos son iguales y que todos los partidos son iguales, ¿no? Porque muchas veces vemos a gente que estaba, por ejemplo, en el PRI y que decía, no vamos a votar por López Obrador y el populismo destructor y tal, y ahora están con López Obrador, ¿no? La gente verdaderamente cree que no tienen palabra los políticos. Y yo siento que es algo que sí se debe cambiar y que se debe de rescatar el valor de la palabra, el valor del acuerdo. El otro hasta había yo un evento de Xóchitl Gálvez, ¿no? Donde tuvo que firmar el acuerdo con sangre, ¿no? Sí. Y yo siento que es también para mandar un mensaje porque ya la palabra no basta para la gente, ¿no? Ya el notario no es suficiente, sí, ¿no? Sí, porque estaba frente a un notario, ¿no? Ajá, también. Sí. Oye, mi querido Javier, ¿cómo te ves tú en 3 años? Hay elecciones en el 24, hay elecciones en el 27, hay nuevas elecciones. Bueno, a ver, si hay elecciones, es producto del resultado del 24, a mí me lo parece. Pero bueno, demos por hecho que se respeta el resultado que sea, que el INE sigue siendo autónomo e independiente, profesional, objetivo. ¿Cómo te verías tú en 3 años? ¿Cómo te ves en 3 años? Pues obviamente es precipitado hablar de porque no sabemos el resultado y justo cualquier cosa puede cambiar de un momento a otro. Yo en este momento soy el que lleva el tema de formación y capacitación del juvenil estatal y en eso voy a estar más o menos hasta que salga este comité o hasta que salga la Secretaría del Juvenil. Y independientemente de si ganamos las presidencias municipales, si ganamos la gubernatura, la presidencia, pues yo voy a estar apoyando al partido. Yo creo que en lo que más me vería sí sería en un tema de partido, porque yo sí estoy muy enamorado del PAN y sí quiero mucho al partido, y yo creo que pues ya la vida dirá por dónde me manda, pero yo me veo más o menos por ahí. Sí, la verdad es que yo tuve la oportunidad también de estar en varias carteras en el partido, pero a nivel nacional. Yo no tuve nunca una cartera a nivel municipal, a nivel estatal. Yo tuve la oportunidad de ser secretario nacional de elecciones, secretario general adjunto y luego secretario de organización, secretario general adjunto y luego secretario nacional de elecciones. Yo la verdad es que ya no quisiera estar en posiciones partidistas, ¿no? Me parece que la vida parlamentaria es lo mío. Me parece que la defensa de las instituciones, la defensa del Estado de Derecho, la defensa de la democracia. ¿Tú crees en esta expresión que yo tengo que hay que defender la democracia para poder seguir viviendo en libertad? Sí, por supuesto. Y es que la democracia no es solamente, y eso lo decimos mucho en el PAN, ¿no? La democracia no es solamente votar cada 3 o 6 años, que muchas veces nos quedamos en eso, ¿no? Que sí es muy importante ir a votar, pero la democracia la hacemos todos los días, ¿no? O sea, cuando conocemos a nuestros representantes, cuando exigimos cuentas, cuando participamos, hasta cuando estamos en organizaciones de la sociedad civil y buscamos cómo cambiar nuestro entorno de determinada forma, pues estamos haciendo política y estamos ejerciendo nuestra libertad. Entonces, todas esas libertades y todos esos derechos, pues
se han ido conquistando, obviamente no mi generación, pero sí la de ustedes, se ha ido conquistando y sí peligra muchas de nuestras libertades y muchos de nuestros derechos si no hay figuras institucionales que protejan la democracia, ¿no? Oye, Javier, en este sentido, y la verdad es que viendo lo que viene en el futuro, creo que la decisión no la tienen los panistas, ¿verdad? ¿A ti te gustaría que regresara la democracia al interior del PAN? Sí, por ¿Que supuesto. hubiera competencia interna? Yo creo que la hay, pero sí nos ha faltado un poco. Digo, todo se ha complejizado bastante, ¿no? Yo creo que el principal factor que ha complejizado la toma de decisiones al interior del PAN es la coalición y las alianzas, ¿no? Antes del 2018, todos nuestros candidatos a la presidencia habían sido votados por la militancia, ¿no? Así es. Siempre, y era un sello del partido que la militancia ponía a sus candidatos a la presidencia y a veces hasta los candidatos a la gubernatura, ¿no? Elegimos nuestros comités, nuestros consejos estatales, nacionales, y yo siento que eso es algo que no debemos olvidar porque es por lo que la gente votaba por el PAN y por lo que la gente decía. Yo conozco hasta gente de izquierda que nunca estuvo de acuerdo con muchas cosas del PAN, pero sí decían, pues los panistas son muy honestos y los panistas sí pelean por la democracia y ta. Y yo siento que eso es algo pues que debemos de presumir y que debemos de recobrar, ¿no? De acuerdo. Oye, mi querido Javier, la elección del 24 para todo el mundo es la más importante de la historia por el número de cargos que se van a elegir. Yo he dicho que si bien es cierto es la más importante, también puede ser la más peligrosa por la intromisión de la delincuencia organizada en cuanto a la exigencia de poner candidatos o el financiamiento a los propios candidatos. Y esto me parece que la autoridad debe ponerse las pilas, tanto el INE como autoridad electoral, como las autoridades municipales, estatales y por supuesto el gobierno federal. Ante este escenario y ante esa exigencia de que los jóvenes tienen que salir a votar, porque si votaran todos, ellos decidirían el futuro de este país, además de pedirles el voto a las personas jóvenes, ¿qué les dirías? Yo creo que se involucren y que verdaderamente conozcan, tomen una decisión del voto, muy informada y muy consciente, porque justamente como decías, o sea, este tema de que nos están diciendo que este arroz ya se coció, ¿no? Que ya casi no vale la pena ni involucrarnos, ni casi salir a votar porque pues ya ganaron ellos y ya no hay nada que hacer. Y yo siento que justamente eso es lo que quieren, ¿no? Que nos desanimemos, que creamos que como antes de que existiera la transición y todo, pues que ya la decisión está tomada y que ya no hay nada que hacer y que ya mejor ni vayamos a votar, que ya es ella, ¿no? Y lo que debemos de hacer es todo lo contrario, ¿no? Involucrarnos, pedir que nuestros candidatos verdaderamente expresen sus propuestas y cómo van a resolver los problemas de los jóvenes y de los mexicanos en general. Y si es que gana uno u otro, quien sea, exigir cuentas claras de aquello por lo que votamos, ¿no? Y en este sentido, más que la candidatura a la presidencia, yo siento que un tema fundamental es el de los contrapesos, lo que está en juego en esta elección, ¿no? Porque hasta personas de Morena puede ser que quieran a Claudia Sheinbaum de presidenta, pero no es conveniente que tengan una mayoría calificada en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Ningún presidente en general, porque para eso se hicieron los contrapesos y para eso se hizo un sistema republicano de división de poderes. Y es muy peligroso muchas de las cosas que buscan hacer si tuvieran esta mayoría, ¿no? O sea, sí, a mí me da mucha risa, ¿no? El discurso del candidato a la gubernatura por la coalición de Morena, ¿no? Que dice, yo voy a hacer un gobierno de reconciliación y de unidad estatal, pero vamos a ganar el carro completo. Bueno, así no se puede, ¿no? Me parece que esas son visiones autoritarias. Yo creo que
El 24 es la elección más importante de la historia de este país. Y mira que he participado en varias elecciones como candidato, como coordinador de campaña, como secretario de elecciones, y en mis 42 años de vida, si bien es cierto que en el pasado nos reprimían, etcétera, no había una autoridad electoral independiente, la policía se metía. Hoy me parece que es la elección más importante de la historia del país porque está en juego no solamente el futuro de las personas adultas mayores, el futuro de los adultos, el futuro de las mujeres, el futuro de los jóvenes. Está en riesgo el sistema político mexicano que puede entrar en crisis por este tipo de decisiones. Claro. Javier, no me resta más que agradecerte, de verdad, qué agradable charla. A mí me reconforta mucho, me enseña mucho platicar con gente joven. Yo tengo 2 hijas que me enseñan todos los días muchas cosas, no solamente del lenguaje de los jóvenes, sino también de la crítica que se les hace por parte de los jóvenes a los políticos que ya estamos pues ya formados y que estamos dando lo mejor de nosotros mismos para lo que viene. Así que te agradezco mucho, mi querido Javier. ¿Algún mensaje final? No, pues muchísimas gracias por la oportunidad. La verdad es que aunque los jóvenes tenemos un papel fundamental, siempre necesitamos aprender de quienes ya han estado en la política y de quienes ya han tenido grandes logros en la administración pública, en el servicio público, y qué mejor que tú. Y pues muchísima suerte en esta nueva encomienda que tienes ahí en Cholula, y pues estoy seguro que vamos ahí a seguirnos viendo. Muchas gracias, mi querido Javier, y nos vemos pronto. Palabra de Tigre, el podcast.